Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Omar Villarroel, yo soy abogado, laboralista y soy magíster en Derecho del Trabajo y este es nuestro canal de Villarroel Holguín Abogados, el estudio que se dedica a Derecho Laboral, también Derecho Civil. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y le vamos a hablar exclusivamente a los trabajadores y trabajadoras, que es qué hacer cuando me siento víctima de un hostigamiento, acoso laboral, es decir, de violencia laboral en sí, o de un acoso sexual en mi trabajo, o de discriminación en mi trabajo. Pero para eso, primero vamos a tratar de definir lo que es violencia en el ámbito laboral para poder hablar o para poder saber de qué estamos hablando. Bien, conforme a lo que dice la OIT o la Organización Internacional del Trabajo, violencia laboral es toda aquella acción u omisión llevada a cabo por el empleador o por otros compañeros de trabajo en contra de la dignidad de su compañero o de su empleado trabajador, que afecte su físico, su mente o incluso su propia dignidad. Cuando hablamos de acciones y omisiones, significa que no solamente es un hacer, sino también dejar hacer, consentir ante la denuncia que hace un trabajador por la afectación o el daño que le está haciendo otro trabajador, por ejemplo. Bien, frente a eso, esa es una definición muy amplia. Vamos entonces a ver las modalidades de violencia en el ámbito del trabajo y empezamos a decir que existe una violencia física, que es muy fácil de determinar cuando existe algún tipo de contacto físico, ya sea del empleador hacia el trabajador o de un trabajador hacia otro trabajador. Y después podemos también ver la violencia psicológica, que es quizás la más difícil, no de definir desde el punto de vista teórico, sino de la de definir cuando nos está pasando, de darnos cuenta cuando nos está pasando. Existe violencia psicológica toda vez que nos ningunean, nos dejan a un lado, me son indiferente, soy una persona que no estoy en el grupo, cuando el empleador incluso me maltrata, me humilla delante de los demás, me ningunea, como dije, toca mi ego, dice que no sirvo, dice que soy gorda, que soy flaca, que soy rubia, que soy morena, morocha, que soy gay, que soy lesbiana, que no sirvo para nada, que soy un vago, que soy una vaga. Es decir, en alguna medida que nos afecta a nuestra autoestima. Entonces, esa es una de las peores violencias que pueden existir, porque es muy difícil, a veces creemos que forma parte del trato de la relación laboral cuando no debe ser así. No quiero entrar a hablar sobre la normativa propiamente dicho, porque le estoy hablando a vos trabajador, a vos trabajadora, de lo que tenés que hacer frente a este tipo de hostigamiento. Este hostigamiento que se da en un estado, vale decir, en un tiempo determinado, ponele 4 meses, 5 meses o desde que empezaste a trabajar, donde constantemente te está pegando, te está socavando en tu dignidad, te está humillando en tu psiquis. Llega un momento en que te sentís mal, llegas mal a tu casa, no querés volver a trabajar, no querés volver a trabajar ahí, no dormís, tenés insomnio, tenés migraña, dolor de cabeza, estrés, tenés presión arterial, tenés problemas estomacales, digestivos, y vos decís, ¿de dónde viene todo esto? Y es justamente por este maltrato que te vienen ocasionando. Entonces, decíamos, una violencia que es física y una violencia que es psicológica, que es la más silenciosa, que es la que no nos damos cuenta hasta que empezamos a sentir el daño en cada uno o la cabeza, o en la digestión, o no podemos dormir, o nos agarra como una depresión, o nos agarra incluso pánico. Frente a estos síntomas, lo primero que tenés que hacer es ir al médico o a un psicólogo y también consultar a un abogado. Pero ya no te apures, ya nos vamos a dedicar a esto. Después tenemos el acoso sexual, que no es igual al abuso sexual. El abuso sexual es un delito. El acoso sexual, en cambio, es esto de tratar de llegar a mantener algo con la trabajadora o puede ser con el trabajador, lograr
digamos, una meta sexual, y si no, hay amenazas de no cobrar sueldo, de no escalar posiciones, de no jerarquizarte, de pasarla mal, o que te vas a renunciar, etcétera, etcétera, o despedirte, etcétera, etcétera. Esto, siempre hay que negarse a esto, y enseguida hay que comentarlo, primero con la pareja que uno pueda tener, y también obviamente con su abogado. Pero ya vamos a ir a estos temas, no nos adelantemos. Finalmente, otro tema que es muy importante es la discriminación. La discriminación, que no es otra cosa que dejar de lado, que te dejen de lado del grupo, o que el mismo empleador favorezca esta discriminación con el grupo de trabajadores porque quiere de alguna forma que estés fuera del trabajo, que termines renunciando, que te sientas mal y que termines renunciando. O quizás te discriminen por tu orientación sexual, porque sos gay, porque sos lesbiana, porque sos trans. Entonces no vas con el grupo, y eso también es discriminación, porque todos tenemos dignidad y todos tenemos derecho. Lo más importante es que uno sea una buena persona, porque las personas hay que evaluarlas por sus obras, no por lo que son. Entonces, también frente a eso, lo primero que tenés que hacer es ir a un abogado. ¿Por qué? Porque termina repercutiendo también en tu salud, y también vas a tener que ir después a un psicólogo, quizás a un médico. Es muy feo que te estén discriminando por tu raza, por ser de otra nacionalidad, por tener otra orientación sexual, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a ver una cosa. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Cuando tengamos este tipo de acosos en general, ya sea un acoso de hostigamiento psicológico, o un hostigamiento sexual, o discriminación, lo primero que no hay que hacer es pensar en renunciar. Nunca pensar en renunciar, porque trae dos efectos muy graves. La primera es que le das el control a quien te está hostigando, y por lo tanto le das más poder. Y en segundo lugar, tiene efectos en el derecho laboral, que es justamente que no cobres indemnizaciones. En todo caso, antes de renunciar, aun cuando te sientas en el peor de los estados, tenés que consultarlo con tu psicólogo, y básicamente el tema de la renuncia o del autodespido, o si se quiere el despido indirecto, consultarlo con tu abogado, que él va a saber que hay que mandar un telegrama de emplazamiento y demás. Bien, vamos a ver ahora qué es lo que sí tenés que hacer sí o sí. Como el tema del hostigamiento, sobre todo psicológico, es un tema donde difícilmente nos damos cuenta de que nos está pasando, y a veces en el tiempo, ya cuando no podemos dormir, cuando tenemos migraña, presión arterial, estrés, depresión, etcétera, etcétera, ahí recién alguien nos dice que esto está pasando porque en tu trabajo te tratan así. Es momento entonces, en primer lugar, de ir a un psicólogo o médico cuando tengas alguna de las síntomas, ¿no?, que hemos comentado. Por ejemplo, si no puedes dormir, si estás muy ansioso, muy nervioso, muy agresivo, si por ejemplo tenés pánico y demás, tenés que ir a un psicólogo o un psiquiatra rápidamente, y comentar también que puede ser una de las causales tu trabajo, porque te maltratan. Pero además, concomitantemente, si esto es así, también tenés que buscar un abogado, porque el abogado lo que va a hacer, un abogado especialista en derecho laboral, va a ser poner en mora al empleador a través de un telegrama gratuito que te va a hacer mandar, donde va a intimar al empleador a que ordene el cese de este tipo de hostilidades y de este tipo de acoso sexual también, bajo procedimiento de que vos, como trabajador o como trabajadora, te des por despedido, porque es una injuria gravísima, es un incumplimiento gravísimo por parte del empleador, por más que el trabajador, un compañero, sea el que te esté atosigando, y entonces puede dar derecho a que el trabajador rescinda o rompa la relación laboral, con la posibilidad de cobrar indemnizaciones laborales. ¿Por qué?
porque hay un incumplimiento por parte del empleador que al no corregir esta acción u omisión de su parte, entonces el trabajador o trabajadora, para no seguir sufriendo lo que está sufriendo, puede darse por despedida con todas las indemnizaciones habidas y por haber. Pero además de consultar a tu abogado, yo te aconsejo que te acerques a la oficina de violencia laboral, que seguramente está en tu provincia, en tu ciudad, ya sea en la delegación del Ministerio de Trabajo o en la Subsecretaría de Trabajo o Secretaría de Trabajo de tu provincia, ¿no es cierto? Acá en Mendoza tenemos la Secretaría de Trabajo, la Subsecretaría de Trabajo que tiene esta oficina, también la delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación y en general todas las delegaciones del Ministerio de Trabajo de la Nación tienen esta oficina de violencia laboral donde te van a asesorar. No sé si van a tener abogados gratuitos, a lo mejor sí, pero si no, puedes intentar que te puedan dar uno, o si no, si tenés el tuyo privado y de confianza también. Porque esto es muy importante, porque si no se corta, lo que va a suceder es que vas a mantener una relación laboral tóxica y entonces lo más probable es que vas a terminar destruido o destruida mentalmente e incapacitado, por así decir, incapacitado para poder rápidamente insertarte nuevamente en el mercado laboral. Por eso, fundamental, apenas tengas estos síntomas que hemos comentado, ya sea físicos o mentales, el de acercarte a un médico, el de acercarte a un psicólogo, explicarle la situación y ponerte también en contacto con un abogado que sepa del tema, no cualquier abogado, tiene que ser un abogado laboralista, ¿ok? Y acercarte al Ministerio de Trabajo de la Nación, en la delegación de tu provincia o subsecretaría de Trabajo que seguramente tu provincia debe tener y debe tener una oficina de violencia laboral para que te asesore. Así que, bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Esto es más que nada para los trabajadores y trabajadoras y puedan seguir adelante con su trabajo. Tratamos de que no rompan la relación laboral, pero dadas estas circunstancias donde en definitiva el empleador lo que trata de hacer es cortar la relación sin indemnizaciones para que renuncie el trabajador o la trabajadora y de esta forma autosiga, de esta forma humilla, de esta forma abusa, hay que tratar de cortarlo de raíz antes de que la cabeza nuestra explote. Les mando un abrazo y suscríbanse a mi canal. Y también si les gustó este video, les pido por favor que lo compartan con sus amistades. Muchas gracias y nos vemos.